¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto es sano? Y aquí vienen para mí dos, si quieres, subdivisiones, dos espacios de división en cuanto a lo que es el ecumenismo. Hay una línea negra, hay una línea que trazamos y de esa no nos salimos. El ecumenismo es válido dentro de la ecumene cristiana, haciendo un juego de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos hablando en el contexto de hijos de Dios, o si quieres, creyentes en el Jesucristo histórico y el Jesucristo divino. Es decir, ¿cuál es nuestro fundamento? Pues nuestro fundamento más básico es que Jesús es quien dijo ser. ¿Y dónde descubrimos quién es Él? Pues en la Escritura, ¿verdad? Jesús es efectivamente la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, hecho hombre, nacido de María Virgen, que vivió una vida en perfecta comunión con el Padre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió a la gloria, gobierna a la derecha del Padre y envió al Espíritu Santo a su iglesia hasta el día de su poderoso retorno al final de los tiempos. Amén. Ese es nuestro fundamento y puede parecer tan básico, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, Jesús realmente murió, Jesús realmente fue enterrado, Jesús realmente resucitó, Jesús realmente vivió una vida en perfecta comunión con el Padre, quiere decir libre de pecado. Jesús es realmente Dios. ¿Y por qué un poco puntualizo esto? Porque estos son los límites más básicos de la línea negra. Porque hay personas que dicen, yo soy cristiano. Hay sectas, agrupaciones que dicen, yo soy cristiano, pero cuando les preguntas, ¿y quién es Cristo? Pues te van a decir que es un hombre con potencial divino, o te van a decir que era Dios, pero no era realmente hombre, estaba disfrazado de hombre. Y ahí nos salimos de lo que es la gran familia de la fe. Entonces, y mucho más que decir de personas que directamente no creen o niegan a Cristo o creen en otro Dios, llámense lo que sea, hinduismo, budismo, bahaísmo, islamismo, religiones indigenistas tradicionales, pues todo eso son nuestros hermanos humanos, pero no son nuestros hermanos en la fe. Entonces realmente ahí ya no entran dentro de esta perspectiva de lo que es la ecúmene, la gran familia, el gobierno del reino de los cielos que nos unifica. Esa es la primera gran división entonces. Y la segunda gran división es una división ya más interna, más familiar, ¿verdad? Como decías, hay católicos, hay ortodoxos, hay coptos, hay evangélicos, hay reformados, hay protestantes, hay presbiterianos, hay luteranos, hay de todo lo que tú quieres. Y esto yo lo concibo de esta manera y aquí termino mi idea. Yo lo concibo como una gran familia latina. Tú sabes que los latinos tenemos familias grandes, ¿verdad? Mi familia nuclear son mis papás y mis hermanos. Y en mi familia nuclear tenemos una subcultura, según la cual hemos sido criados, según la cual nos desenvolvemos. Pero luego nos reunimos a veces en la casa de la abuela, y en la casa de la abuela están los tíos y los primos inmediatos. Pero luego un día la abuela dice, vamos a reunir a toda la familia, y entonces vienen los primos lejanos y se reúne todo el apellido, ¿verdad? Todos los Murcia se reunieron y son 400 personas, o todos los Asbun se reunieron y son 400 personas. Y ahí tú te sientas en una mesa y ves personas que dices, y este es mi pariente. No tenemos absolutamente nada en común, pero no le hace que sea tu pariente el hecho de que tengas algo en común, sino el hecho de que llevan el mismo apellido, son de la misma familia. Y entonces para mí, esta es la segunda parte. Dentro de la familia cristiana, tenemos nuestra, si quieres, familia inmediata, nuestra iglesia local o nuestra denominación. Tenemos nuestra familia un poco más ampliada, que es nuestra línea teológica, por decir, reformados, luteranos, católicos. Y entonces ahí está también la familia grande, los que entran dentro de nuestro círculo familiar, que son todos aquellos que creen en el Cristo verdadero por la fe verdadera. Y entonces con ellos tenemos una cierta comunión y hay momentos en los que vamos a decir, pucha, sí, es de la familia, aunque no lo reconozco en nada, es de la familia. Y eso no quiere decir que yo tenga que hacer todo con ellos o estar de acuerdo. Podemos discutir, podemos debatir, podemos tener realmente diferencias profundas y discutir como discute una buena familia. Y al final del día darnos la mano y decir, ¿sabes qué? Tal vez no podemos caminar juntos, pero somos la misma familia. Te sigo reconociendo como hermano en la fe, ¿verdad? Amén. Amén, maravilloso. Esos son los límites. Esos son tus límites. Ok, yo creo que me voy a alargar un poquito y si quieres intervenir y apoyarme ahí sería genial. A mí me gusta qué dice la Escritura, siempre, como si la Biblia es palabra de Dios, nuestro estándar, ahí debe estar la suficiencia para permitirnos hablar de estos temas. ¿Qué dice la Escritura? Yo cuando veo Gálatas 2, yo veo a Pedro y a Pablo dándose casi en la jeta. Pedro y Pablo, no estamos hablando de
de Moller, de MacArthur, no, no, estamos hablando de un católico, no, no, Pedro y Pablo, apóstoles, encuentros personal con Jesús, discípulos directos, grandes teólogos, mejor dicho. Y esto, uno le dice hipócrita en público, ni siquiera como que ven acá, vamos a hablar internamente, no, no, en público, hipócrita, le dice, y lo condena y cada quien coge por su lado. Y después vemos una carta que dice, creo que es segunda de Pedro, que dice, algunos han malentendido mal las cartas del hermano Pablo. Uno dice, oye, hubo una reconciliación, pero uno ya ve las diferencias por dos caminos diferentes. Uno ve primer siglo también, los judíos, los cristianos judíos y los cristianos helénicos, los gentiles. Entonces uno ya ve dos divisiones ahí, ve divisiones internas, micro, macro, ve divisiones. Entonces no nos debe preocupar ni ponernos tristes, ni generarnos ansiedad ni dudas, porque hay tantas denominaciones. Siempre hemos sido así de primer siglo. Usted ve la carta de 1 Corintios y ve un desastre de iglesia. Entonces tampoco se preocupe porque es que la iglesia mía no es perfecta, de que hay muchos pecados. Pues hermanos, somos pecadores todos. Entonces, eso primeramente, ¿por qué hay tantas denominaciones? Ahora, ¿por qué doy ese contexto? Porque al tener diferentes miradas, inclusive de la misma interpretación bíblica, todos estamos de acuerdo dentro de la familia cristiana que la Biblia es palabra de Dios. Todos estamos de acuerdo con eso. La discusión viene ahora es cómo interpretamos la palabra de Dios. Te voy a contar una curiosidad. Yo conozco un tipo que se llama Cibersaulo, por ahí en YouTube. Me gusta mucho. Nos hicimos amigos en una conversación así espontánea que salió. El tipo es completamente arminiano. Yo tengo una tendencia reformada. A mí me encanta la literatura calvinista. Yo soy más calvinista que el mismo Calvino, porque yo digo que soy más calvinista que Calvino porque a Calvino le han escrito tanto que ni Calvino sabía que ni pensaba así. Entonces yo digo, oye, yo he leído más de Calvino sobre Calvino que el mismo Calvino pensaba que era Calvino. Entonces, a mí me gusta la tradición reformada, me encanta, me fascina la forma de abordar los textos desde esa tradición teológica, ¿no? Entonces, oye, él y yo chocábamos. ¿Qué es lo primero que tú dirías? No, esta gente no se va a poner de acuerdo. Curiosamente, nos hicimos amigos, hicimos contenido aparte juntos, nos hicimos unos grandes amigos y una vez nos reíamos internamente porque él decía, ¿cómo él lee Efesios y cómo él lee Romanos y cómo yo leo Hebreos? Esos tres versículos así los comenzamos a... Yo los interpreté de una manera, él de otra manera y, ok, hermano, yo lo veo así, tú lo ves de esa manera, somos hermanos. Tú amas a Cristo, si tú amas a Cristo, enseñas, te apasiona, amas la iglesia, tenemos la misma visión de cómo compartir contenido en redes sociales. Y yo decía, oye, pero este tipo de manera genuina interpreta el texto así. ¿Cómo le voy a decir yo que es un hereje? ¿Cómo le voy a decir yo que eres un pecador porque él cree que la salvación se pierde? O sea, no, él no está pecando porque su conciencia no lo está acusando. Él está tranquilo con su interpretación bíblica. Entonces yo creo que, y también me apoyo en Perdón, solo hay puntualizar eso que es fundamental y que a veces Ajá. no hacemos diferenciación entre lo que son doctrinas fundamentales y lo que son Exacto. doctrinas, si quieres, históricas aplicadas o la palabra que le quieras dar. Si él cree en el Cristo verdadero y lo ama, pues si él cree que la salvación se pierde o no se pierde, no es un requisito de salvación creer que la salvación se pierde o que la Exacto. salvación no se pierde. El requisito de salvación es creer en Cristo. Lo demás es nuestro entendimiento de cómo mejor vivimos para Cristo. Y tal vez ahí yo hago una diferenciación muy puntual, es creer en Cristo y vivir para Cristo. Y entonces ahí marcamos esa línea, ¿verdad? Si tú crees en el Cristo verdadero, ya tu interpretación es tu mejor deseo, ayudado por el Espíritu Santo, basado en la Escritura de cómo vivo para Él. Y lógicamente ahí Pedro y Pablo no vivían igual para Cristo, pero ambos amaban a Cristo, al mismo Cristo. Perdón por la Amén. interrupción, adelante. No, me encantó. Y de hecho, para ahí iba. ¿Por qué diste introducción así? Porque es que tenemos que distinguir este tema de, aunque a pesar de que hay muchas, este tema que nosotros no tenemos como un liderazgo así unificado, entonces hay tantas ramificaciones, pero yo me apoyo, por ejemplo, en Albert Moller, que es un tipo vivo, que hoy está haciendo una muy buena teología, que es muy claro, y él habla de un triaje teológico. Me encanta el triaje teológico porque él dice, hay doctrinas principales, secundarias y terciarias. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo Albert Moller y creo que la mayoría de lo que tú decías al principio, cristianos? ¿A quién le llamo yo cristiano, por ejemplo? Uno, que crea que la Biblia es palabra de Dios y la autoridad. Porque si tú no crees que la Biblia es palabra de Dios, ahí para adelante, cualquier cosa que te venga, tú lo abrazas. Entonces, un cristiano que cree que la palabra de Dios, pues
ahí tiene la base epistémica, o sea, la base del conocimiento sobre todas las cosas. Una discusión, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, entonces, ok, interpretas todo así, pero estamos de acuerdo con que la Biblia es palabra de Dios. Eso primeramente en el orden de doctrinas de primer orden, dice él. Segundo, la segunda venida de Jesucristo. Esto es importante. La resurrección de los muertos y el juicio final, que la Biblia de manera sistemática, pues la Biblia básicamente se trata de eso, de que Jesucristo vino, murió y va a volver otra vez. Ese es el mensaje inerrante de la Escritura. Correcto. Eso es la segunda teja. La salvación solamente por la fe en Cristo. Porque si tú crees que la salvación es por otro medio, pues apague y vámonos. Entonces el cristiano que cree en la palabra de Dios, en la resurrección, muerte y juicio final, en la salvación solamente por Cristo, exclusivamente por Cristo, en la divina humanidad de Cristo y la Trinidad, estas son las doctrinas fundamentales. O sea, yo creo que un cristiano que cree esto, ¿cómo le dices tú que no es salvo? Si cree en Cristo y que a través de Cristo puede llegar al Padre por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no va a ser salvo? ¿Cómo lo condenas de hereje? Si ya de ahí adelante el Señor lo rescata. Y ahí vienen las doctrinas de segundo orden que dice Moller, que es la eclesiología, la forma en cómo hacemos el culto. Mire, yo he visto hermanos tan extremos, bien documentados, que dicen que es pecado adorar dentro de la iglesia con lo que no sea salmos. Si no es salmos, es pecado. O sea, ya están condenando herejes a gente porque no canta como ellos les cantan las canciones como ellos cantan. O sea, yo creo que yo a veces le pregunto, bueno, te va a tocar cantar en el hebreo original porque si no estás pecando. O sea, eclesiología es segundo orden. La escatología, ¿cómo va a volver Jesús? Si va a volver premilenialista, postmilenialista, ya bueno, esa es otra cosa que todos hacen trampa hermenéutica. La forma en que los roles de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, ese tema que también a veces nos permea tanto, eso me parece a mí también del segundo orden. Para algunos es más importante, pero también tenemos que extender las estructuras de las personas que están detrás, porque es que cada cabeza es un mundo, cada iglesia es un mundo, un liderazgo. Entonces, hay gente que, por ejemplo, el tema del pastorado femenino es crucial, fundamental, que eso no se puede ni tocar. Hay algunos que lo aceptan, no lo toleran, y algunos que lo abrazan. Entonces, es un tema ya de segundo orden. Para mí, yo estoy como en un punto medio en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí como que está la diferencia, hermanos. Yo le llamaría, esto ¿por qué lo decimos? Yo creo que, ¿por qué los límites y por qué trazamos esto? Porque fíjate qué interesante con esta visión que hemos dado, fíjate que nosotros nos llega una invitación intereclesiástica. Por ejemplo, yo no voy a mencionar el nombre, pero a mí me invitaron a una iglesia que es de las iglesias de la prosperidad más grandes de Latinoamérica, si no la más. Ya la gente sospechará cuál. Y yo llegué a la invitación y yo decía, si yo me las tiro aquí de calvinista, de reformado, no voy a tener la oportunidad de darles herramientas a la iglesia de Cristo, donde hay gente salva. Entonces, si yo me las tiro de que sé más, que tengo la mejor teología, estoy perdiendo una oportunidad de glorificar a Dios. Acepté la invitación, me pidieron una clase de apologética, yo la disfracé de hermenéutica bíblica, tal, y creé 4 clases. Yo quiero seguir estando con ustedes. A ellos les encantó. Y decían, nunca habíamos escuchado algo así, hermano. ¿Cómo así que ¿sabes? Porque ellos me pidieron apologética, pero yo la maquillé un poco y lo que di fue hermenéutica bíblica, cristología. Y claro, di otros argumentos así de cómo llegar a Dios sin la Biblia y cosas así, pero di fue doctrina básica, sola escritura, la palabra de Dios como máxima autoridad. Y ellos todavía, hoy, eso fue hace como un año, todavía hoy estamos en contacto, me han invitado a su país, no he tenido tiempo de ir. Somos grandes amigos y ellos me ven como una referencia. ¿Y qué voy publicando yo? Cómo interpretar el texto, vayan a los idiomas originales, lean varias versiones bíblicas. Estoy dando como que, porque cuando tú les fundamentas que la Biblia es palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo los va llevando a ellos. ¿Qué pasó con los católicos? Mira lo que está pasando con los católicos, que tienen una eclesiología muy diferente. Ellos están tratando de volver al texto otra vez y poner el texto en su punto principal. Eso los va a liberar poco a poco y de manera gradual de otras cosas. Porque tú ves la esencia del catolicismo y la esencia del catolicismo así es la palabra de Dios. Ven que los católicos dicen que la palabra de Dios no solamente es palabra de Dios, es Jesús mismo. ¡Wow! Es Jesús mismo la palabra de Dios. Entonces, para ellos la palabra de Dios es importante. Solo que tienen otras cargas que tú puedes estar de acuerdo o no, que le añaden al pueblo, pero en su esencia, en su catecismo menor, para ellos la Biblia es palabra de Dios y Cristo también es Salvador y los limpia. Solo que tienen otros medios para acercarse a Cristo. Entonces ellos como que le ponen, así lo veo yo, ¿no? Puedo estar equivocado, pero ellos, está Cristo, único mediador, pero también hay puentes que te ayudan a llegar a Cristo. Entonces,
Creo que cuando ellos comiencen a ver su doctrina con la Sagrada Escritura, se van a dar cuenta que es mejor apuntar a Cristo y no ponerle más cargas a la gente. Eso es un excelente inicio para mí, ¿no?